Mi jefe me despidió frente a toda la junta, diciendo, «Te falta visión». Sonreí y salí sin decir una palabra. Él no sabía que yo era dueña del 90% de la empresa. La próxima reunión de accionistas le hizo darse cuenta de quién realmente mandaba en la sala. Todavía recuerdo claramente esa mañana. Un frío martes a mediados de febrero en San Francisco. El aire dentro de la sala de conferencias del piso 27 de Vista Dynamics era pesado, denso con el olor a café rancio y presión de ventas. Estaba presentando el informe trimestral, ganancias un 37% superiores al año pasado, gráficos de crecimiento en ascenso, cada frase ensayada hasta la coma. Pensé que al menos hoy, Marco Herrera tendría que reconocer el esfuerzo del equipo. Pero tan pronto como terminé la frase, este es el trimestre de mayor crecimiento en 3 años, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Pasos pesados resonaron. Marco entró sin llamar, sin saludar, con esa expresión autosatisfecha y ojos fríos como el acero. Toda la sala quedó en silencio, e incluso los bolígrafos dejaron de repicar. Dejó una carpeta sobre la mesa y habló con voz seca, como leyendo un memorándum, «Necesitamos hablar aquí y ahora». Enderecé la espalda y mantuve su mirada con calma. Sabía que esto nunca era buena señal, especialmente cuando Marco parecía un hombre preparándose para una demostración de poder. Le ofrecí un asiento, pero él permaneció de pie, inclinándose ligeramente hacia mí. El gesto era tanto amenazador como condescendiente. «La Junta ha decidido reestructurar la división de estrategia», dijo Marco. «Necesitamos gente con visión, gente que haga más que seguir hojas de cálculo». Me miró. Una sola mirada fue suficiente para que todos entendieran a quién se refería. Pregunté, «¿Qué quiere decir exactamente, Marco?» Él sonrió. La familiar sonrisa de alguien que ya había ganado antes de que comenzara el partido. «No hay necesidad de drama, Amelia. La decisión está tomada. Dejarás tu puesto actual con efecto inmediato». Escuché pequeños susurros alrededor de la mesa. Uno de los miembros de mi equipo, Sofía, abrió mucho los ojos. Ella sabía lo absurdo que era esto. Acabábamos de conseguir el contrato más grande del año, pero nadie se atrevió a hablar. En el mundo de Marco, la resistencia solo lo divertía. Respiré hondo, lo miré directamente y pregunté solo para escucharlo de su propia boca, ¿me está despidiendo? Él asintió, sus ojos como si yo fuera un número adicional en un balance. «Te falta visión», dijo Marco. «Manejas trabajo, no personas. Y, francamente, esta industria necesita verdadera fuerza». No necesitó terminar la frase. Entendí el subtexto. En su mente, verdadera fuerza significaba masculinidad, mando, voces fuertes, confianza vacía. Y yo, a sus ojos, era la mujer cuidadosa y serena, demasiado tranquila para ser vista como una líder. No dije nada más. No necesitaba hacerlo. Cualquier argumento solo le daría la razón. Recogí mis archivos, cerré mi laptop, me levanté y dije lentamente, «Gracias por la claridad, Marco». Se congeló por una fracción de segundo, sorprendido por mi calma. «Necesitarás entregar tu credencial y laptop antes de las 5», dijo, y luego salió de la sala de conferencias como un hombre que termina una cacería. Me quedé sentada unos segundos, sintiendo las miradas a mi alrededor. Algunas eran de lástima, otras de miedo, algunas evitaban mis ojos como si el despido fuera contagioso. Solo sonreí débilmente, recogí mis cosas y salí de la sala. La puerta se cerró detrás de mí, el seco clic sonando como un punto final al final de un capítulo de 15 años con esa empresa. Fui directamente al vestíbulo. Afuera, llovía. Lluvia de San Francisco, constante, fría, con un leve olor a sal. Me paré junto al cristal, viendo mi reflejo desdibujarse entre las gotas de lluvia y las luces de los coches. Ni lágrimas, ni rabia, solo una extraña sensación de alivio. Por primera vez en años, me sentí libre. Libre de reuniones sin sentido, cumplidos vacíos y miradas juzgonas. Mientras me alejaba, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. Solo 2 palabras, «Es hora». Lo miré, frunciendo ligeramente el ceño. Sabía exactamente quién lo había enviado.
Ricardo Vera, el abogado de mi padre, el hombre que una vez me dijo que un día entendería por qué mi padre siempre decía, espera el momento adecuado. Apreté el teléfono y levanté la vista hacia la torre resplandeciente. Marco pensó que había terminado con mi carrera. No sabía que acababa de abrir el capítulo más interesante de esta historia. Me senté en mi pequeño apartamento, viendo la luz de San Francisco filtrarse por la ventana. El día había sido largo, despedida, humillada, pero extrañamente, no sentí enojo, solo claridad y una sensación inconfundible, esto era solo el principio. Sonreí débilmente y tomé un sorbo de vino. Si estás escuchando la historia, dime dónde estás ahora mismo, tal vez de camino a casa o sentado en silencio en tu propia habitación. ¿Alguna vez te han subestimado, despedido solo porque alguien decidió que no eras lo suficientemente bueno? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría escucharlos. Y si disfrutas de historias de poderosos regresos, giros inteligentes y justicia silenciosa, no olvides seguirme, porque créeme, el próximo capítulo es donde todo realmente comienza. Conduje hacia el distrito financiero mientras el reloj se acercaba a las 9 de la noche. La lluvia había cesado, pero el frío húmedo aún se cernía sobre las calles empedradas. La oficina de Ricardo Vera estaba en el piso 12 de un edificio antiguo donde las luces del pasillo siempre estaban tenues y el aire olía a papel viejo mezclado con cuero desgastado de viejos expedientes. No había visto a Ricardo en casi 3 años, no desde el día en que finalizó los últimos asuntos legales de mi padre. Él abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Imaginé que vendrías esta noche, dijo con esa voz tranquila y profunda que recordaba. Entré, aún empapada, mi cabello húmedo por la lluvia. Su oficina lucía igual. Estantes repletos de documentos, el reloj de péndulo marcando constantemente, y en la esquina, una vieja caja fuerte de acero. Me indicó que me sentara, luego fue directamente a ella. Escuché el clic de las llaves girando, seguido del pesado sonido del metal desbloqueándose. Sacó un sobre de marfil sellado con cera roja. La letra en el frente me oprimió el corazón. Esto es de tu padre, dijo, colocándolo frente a mí. Dejó instrucciones muy claras. Este sobre debe abrirse solo cuando cumplas 32 años. Lo miré por un momento, sintiendo que el aire de la habitación se volvía denso. Hoy es mi cumpleaños, susurré. Ricardo asintió. Lo sé. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había 2 cosas, una carta y una pila de documentos legales. Primero desdoblé la carta. La letra de mi padre era nítida y firme, cada trazo llevando su inconfundible presencia. Amelia, si estás leyendo esto, ya habrás aprendido que el mundo laboral nunca es justo. Has pasado tu juventud demostrándote en un sistema diseñado para no verte. He estado observando, incluso desde lejos. Sé que has trabajado más duro que nadie, pero eso nunca ha sido suficiente. Necesitas algo más. El poder de crear cambios, no solo de sobrevivir a ellos. Para cuando leas esto, tendrás el 90% de la propiedad de Vista Dynamics. Estas acciones se guardan en un fideicomiso que establecí después de dejar la empresa. Tienes plena autoridad a partir de este momento. Lo leí 3 veces. Cada palabra se sintió como electricidad corriendo por mis venas. 90%. Apenas podía creerlo. Ricardo me entregó el segundo juego de documentos, copias certificadas de los papeles de transferencia, todos firmados, sellados y legalmente vinculantes. ¿Por qué mi padre no me dijo esto antes? Pregunté. Ricardo se recostó en su silla, hablando lentamente. Una vez dijo que necesitabas entender el mundo antes de tenerlo en tus manos. Quería que supieras lo que se sentía ser subestimada para que nunca repitieras los errores de aquellos que lo decepcionaron. Me senté en silencio, mis ojos desviándose hacia la ventana. La ciudad afuera brillaba, cada luz reflejándose en el cristal como 1000 ojos observando. Recordé la mañana en que Marco me despidió. La arrogancia en su tono, la condescendencia en su mirada, y me di cuenta de que mi padre siempre había tenido razón. Hombres como Marco eran la razón por la que construyó este fideicomiso. Ricardo puso su mano sobre el escritorio. Nadie sabe sobre este fondo excepto yo, Amelia, ni siquiera la Junta.
Todos creen que tu padre vendió sus acciones hace 10 años. Levanté la vista, mi voz firme. Si revelo esto ahora, se volverán contra mí. Ricardo asintió. Lo harán, y tienen a Marco. Él controla la junta por miedo, no por fe. Respiré hondo, mis ojos aún fijos en el papel. Mi nombre estaba claramente debajo de la línea. Propietaria legal y única de Vista Dynamics, una extraña mezcla de orgullo y escalofrío me invadió. El poder nunca fue lo que busqué. Sin embargo, allí estaba en mis manos, pesado, deliberado, como una espada que mi padre había forjado hace mucho tiempo. Necesito tiempo, dije. Por supuesto, respondió Ricardo, haciendo una pausa. Pero no demasiado. Un hombre como Marco no se detiene porque cree que ha ganado. Intentará borrar tu nombre de la empresa por completo. Y cuando eso suceda, será más difícil contraatacar. Sonreí débilmente. Entonces que se sienta seguro por un tiempo. A veces, la mejor manera de derribar a los arrogantes es dejarlos creer que son intocables. Ricardo me miró, orgullo y preocupación brillando en sus ojos. Realmente eres la hija de Eduardo. Doblé la carta y la metí cuidadosamente en el bolsillo de mi abrigo. Cuando me levanté, Ricardo preguntó en voz baja, ¿qué harás después? Me di la vuelta, mi voz tranquila pero resuelta. Les haré creer que han ganado, y cuando llegue el momento, les mostraré quién realmente dirige esta empresa. Al salir, me detuve ante la puerta de cristal. El reflejo que me devolvía la mirada era el de una mujer que apenas reconocía, con los ojos fríos, firmes y llenos de intención. Supe entonces que nada a partir de ese momento volvería a ser lo mismo. Salí a la calle. El viento nocturno traía el olor a sal de la bahía. Saqué mi teléfono y abrí el último mensaje de Ricardo, es hora. Esta vez, escribí 3 palabras en respuesta, todavía no, Ricardo. Todavía no. Luego volví a guardar el teléfono en mi bolsillo y miré el cielo brumoso. En algún lugar de mi mente, casi podía escuchar la voz de mi padre, espera el momento adecuado, hija mía. Sonreí suavemente y caminé por la tranquila noche de San Francisco, sabiendo que el amanecer que se avecinaba no sería como ningún otro. Regresé a mi apartamento en el Mission District mientras el reloj se acercaba a la medianoche. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el resplandor de la ciudad a través de la ventana. Me serví una copa de vino, me senté en el sofá, abrí mi laptop y me conecté a mi correo electrónico corporativo. Mi cuenta había sido bloqueada tal como Marco había anunciado, pero conocía otras formas de entrar. 4 años trabajando junto al equipo de ingeniería me habían enseñado este sistema mejor que a nadie. Y en un viejo disco duro, todavía tenía copias de datos de los proyectos que Marco había suspendido temporalmente por sus propias razones. Saqué los informes originales y los comparé con los oficiales en el sitio interno. Las discrepancias eran obvias. Algunas cifras habían sido alteradas. Los ingresos del trimestre anterior se habían inflado en casi un 20%. Esto no era un error tipográfico. Era una manipulación deliberada. Me recosté en mi silla, mirando las frías filas de números en la pantalla. Algo más grande estaba sucediendo, y Marco lo estaba ocultando. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Elena Cruz, una joven empleada de finanzas a la que había asesorado cuando se unió por primera vez. Su voz era pequeña, temblorosa. Amelia, no sé si debería decirte esto, pero anoche escuché a Marco hablar con el director financiero. Se están preparando para vender la empresa. Me congelé. ¿Vender Vista? Sí, a una corporación llamada Berra. Creo que planean finalizarlo en unas pocas semanas, pero algo está mal. Los números que le están mostrando a los compradores no coinciden con los datos reales. Pude escuchar la respiración ansiosa de Elena al otro lado de la línea. Pregunté en voz baja, ¿puedes conseguir los documentos para probarlo? Ella hizo una pausa de varios segundos antes de decir, lo intentaré, pero si se enteran, perderé mi trabajo. Dije lentamente, ten cuidado, Elena. No dejes que nadie sospeche. Ya hiciste lo correcto. Cuando colgó, me quedé sentada mucho tiempo. La voz de Ricardo resonó en mi mente.
Un hombre como Marco no se detiene solo porque cree que ha ganado. Ahora entendía exactamente cuán cierto era. Esa tarde, la noticia estalló en el mercado. Vista Dynamics iba a ser adquirida por Berra en un acuerdo valorado en casi $1.000 millones. La prensa aclamó a Marco como un innovador visionario de Silicon Valley. Miré su foto en la pantalla, traje a medida, sonrisa triunfante, y recordé los rostros de los ingenieros que había despedido en nombre de la optimización de costos. Ninguno de los artículos los mencionaba. Nadie mencionaba a las personas detrás de las ideas que habían construido la empresa. Esa noche, me reuní con Ricardo en un pequeño café cerca del embarcadero. Leyó el titular en su teléfono, luego me miró. Está corriendo hacia la meta. Un acuerdo como ese no puede cerrarse sin la aprobación de los accionistas. Sabes lo que tienes, ¿verdad? Asentí. Lo sé, pero si muestro mis cartas ahora, pensarán que estoy intentando sabotear la fusión. Necesito pruebas. Necesito probar su fraude. Ricardo dejó su taza. ¿Y cómo harás eso? Dije, todavía tengo algunas personas dentro en las que puedo confiar. Empezaré con ellas. 3 días después, llamé a Valeria Medina, la exdirectora de Recursos Humanos y mi amiga más cercana en Vista. Marco la había obligado una vez a firmar documentos que enterraban las quejas de los empleados. Cuando dije que necesitaba reunirme, ella se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de aceptar. Nos reunimos en una pequeña cafetería en el lado sur de la ciudad. Ella miró a su alrededor antes de hablar. Está limpiando la casa. Los archivos están desapareciendo rápidamente. Pregunté, ¿todavía tienes copias? Valeria asintió. Tengo un disco, pero si te lo doy, no puedo volver. La miré y dije en voz baja, entonces no lo hagas por mí. Hazlo por mi padre, por la empresa que construyó, por la gente a la que llaman desechable. Valeria me miró durante mucho tiempo, luego finalmente asintió. Esa noche, recibí un correo electrónico sin asunto, solo un archivo adjunto. Cuando lo abrí, cientos de informes internos llenaron la pantalla. Gastos ocultos, fondos especiales de consultoría, bonificaciones ejecutivas. La firma de Marco estaba en varios de ellos. Exhalé lentamente, mi pecho apretado por emociones encontradas. Una parte de mí estaba enojada. Otra parte estaba profundamente triste. Marco solía tener visión. Cuando se unió a Vista hace 7 años, creí que podía llevar a la empresa más lejos. Pero el poder lo había cambiado. Frío, calculador, dispuesto a sacrificarlo todo para ganar. Reenvié los datos a Ricardo con un breve mensaje, tengo la primera pieza. Él respondió unos minutos después, necesitarás más. Encuentra a alguien que pueda confirmarlo. Pensé en Miguel Torres, el ingeniero de datos principal que Marco había despedido por ser un mal ajuste cultural. Todavía tenía su número. Cuando llamé, respondió después de 2 timbres. Su voz era tranquila. Sabía que llamarías algún día. Pregunté, ¿todavía tienes las antiguas copias de seguridad de análisis? Necesito cotejar los informes actuales. Se quedó en silencio por un momento antes de responder, sí, y tengo algunas cosas que querrás ver. Fijamos una hora para reunirnos al día siguiente. Cuando colgué, me paré junto a la ventana, mirando el tráfico de abajo, con el pecho pesado pero firme. No sabía exactamente a qué me estaba metiendo. Pero sabía una cosa. Si no hacía nada, todo lo que mi padre construyó desaparecería en manos de un hombre que equiparaba el éxito con el engaño. El viento de la bahía entró, trayendo el frío y la sal. Cerré los ojos, escuchando el zumbido constante de la ciudad, y escuché la voz de mi padre en mi mente. A veces, para proteger lo que es correcto, tienes que estar dispuesto a convertirte en la tormenta. Abrí los ojos, miré mi reflejo en el cristal y susurré por lo bajo, Marco, todavía no me conoces. Me encontré con Miguel en un pequeño café escondido en un callejón de ese, donde solíamos pasar horas hablando de ideas que Marco siempre rechazaba. Era el mismo hombre. Abrigo gastado, mandíbula apretada, ojos brillantes que nunca dejaban de buscar peligro. Cuando llegué a la mesa, asintió una vez. No era necesario preguntar por qué lo había llamado.
Él lo había adivinado. Guardé una copia completa de todo el sistema de datos antes de dejar la empresa, dijo llanamente, con voz baja y firme. Sabía que algo andaba mal. Alteraron los números, no solo para los informes de inversores, sino para ocultar transferencias. Miré a mi alrededor y pregunté suavemente, ¿puedes probarlo? Sacó un pequeño disco duro de su bolso. Todo está aquí, pero no puedo acceder al sistema interno para confirmarlo. Llevo años bloqueado. Necesitas a alguien dentro. El primer nombre que me vino a la mente fue Valeria. El segundo y más preocupante fue Pablo Verde, el auditor interno. Joven, ansioso, siempre buscando llamar la atención. Nunca había confiado plenamente en él, pero en este momento era nuestra única opción. Esa noche, contacté primero a Valeria. Ella accedió a ayudar, pero sonaba cautelosa. Marco lo está observando todo, dijo. No tienes idea. Incluso instaló un software de seguimiento interno. Le respondí, lo sé. Así que necesitamos a alguien que conozca el sistema de auditoría. Pablo. 3 días después, nos reunimos en el apartamento de Valeria. Las persianas estaban cerradas y la habitación olía a comida para llevar y café de última hora. 3 laptops estaban abiertas sobre la mesa entre pilas de papeles. Miguel me miró. Valeria estaba iniciando sesión en recursos humanos. Y Pablo llegó tarde, nervioso. ¿Realmente quieren hacer esto? Preguntó Pablo cuando entró. Lo miré con calma. No quiero, dije. Pero si no lo hacemos, todo lo que mi padre construyó será vendido a Berra y la gente aquí perderá sus trabajos. Pablo dudó, luego se sentó. Ayudaré, dijo, pero solo si hay pruebas reales. No quiero verme arrastrado a una vendetta personal. Sonreí. Está bien. No necesito lealtad ciega. Solo necesito precisión. Durante las siguientes 2 semanas, recopilamos datos en secreto. Valeria sacó informes de recursos humanos. Miguel cotejó los registros del servidor, y Pablo revisó los archivos de auditoría. Cada uno de nosotros manejó una tarea separada, así que si una parte quedaba expuesta, el resto permanecía a salvo. Las cosas fueron más fluidas de lo que esperaba. Una tarde, mientras trabajábamos en casa de Valeria, Miguel encontró un archivo extraño en el conjunto de datos financieros, Fondo de Consultoría X9. Lo abrió y la habitación quedó en silencio. Docenas de transferencias aprobadas llevaban la firma de Marco, y estaban dirigidas a empresas fantasma que no existían. El total ascendía a decenas de millones. Está desangrando a la empresa, dijo Valeria, con el rostro pálido. Y usando ese dinero para maquillar los libros para la venta, dije. Inmediatamente hicimos una copia de seguridad de todo y lo ciframos. Pero al día siguiente, Pablo empezó a actuar de forma extraña. Evitaba mis ojos. Su teléfono estaba frecuentemente apagado. Y cada vez que Valeria hacía una pregunta, respondía de forma brusca. Entendí de inmediato. Marco probablemente lo había contactado. Esa noche, le envié un mensaje de texto privado a Pablo. Necesitamos reunirnos, le escribí. Él respondió, estoy ocupado. Le envié otro mensaje, 10 minutos. Necesito verificar los datos de auditoría. Se quedó en silencio. Una fría sensación de inquietud comenzó a formarse. Valeria se dio cuenta antes que yo. No estoy segura de que podamos confiar en él, dijo. Ayer, vi a Pablo hablando con el director financiero. Tal vez sea una coincidencia, pero ya no creo en las coincidencias. Suspiré. Lo sé, pero no podemos excluirlo todavía. Si actuamos demasiado de repente, Marco olerá algo. Los siguientes 3 días, ninguno de nosotros durmió bien. Trabajamos en silencio y usamos canales cifrados. Miguel se puso cada vez más tenso. Valeria sospechaba que la estaban vigilando. Me encontré mirando los viejos correos electrónicos de Marco, cortos, clínicos, que ahora parecían un desafío. Luego Valeria envió un breve mensaje, él lo sabe. Pregunté quién. Ella respondió, Marco.
Acabo de verlo salir de la sala de reuniones con Pablo y estaba sonriendo. Comprendí de inmediato lo que eso significaba. Incluso si Pablo aún no nos había traicionado abiertamente, Marco había sentido el peligro. Sabía que actuaría pronto y, cuando lo hiciera, teníamos que estar preparados. Esa noche llamé a Ricardo y le conté todo. Escuchó, luego dijo algo que nunca olvidaría: Amelia, el verdadero poder no reside en lo que tienes, sino en cómo haces que crean que no lo tienes. Déjalo crecer en confianza. Los arrogantes siempre abren la puerta para que un oponente entre. Me senté sola mucho tiempo después de que la llamada terminó. Fuera de mi ventana, San Francisco estaba inusualmente quieto, y una única sirena de ambulancia sonaba a lo lejos. Dentro de mí, la preocupación y la resolución se entrelazaban. La tormenta se estaba formando y pronto golpearía el corazón de Vista Dynamics. Antes de dormir, recibí un mensaje de Valeria. Subí el primer archivo a una nube segura, escribió. Pero una cosa, alguien del equipo ya no está con nosotros. Miré la pantalla y mi corazón se encogió. Sabía exactamente a quién se refería. Y sabía que si Marco realmente lo sabía, este juego no dejaría lugar a errores. Cerré la laptop y me dije: muy bien, Marco. Si quieres una pelea, la tendrás. Pero esta vez, no seré la pasiva. La noticia se conoció apenas 2 días después en los principales medios tecnológicos. Un titular se extendió el lunes por la mañana: exdirectora de estrategia de Vista Dynamics bajo investigación por manipulación de datos internos. Una foto mía, recortada de la conferencia del año pasado, apareció junto a la de Marco. Mi rostro serio ahora enmarcado junto a su pulcra sonrisa bajo el título: CEO de Vista habla sobre actos de sabotaje. Leí el artículo en mi apartamento oscuro, la única luz proveniente de mi laptop. Cada frase era una hoja cuidadosamente afilada, nunca acusando directamente, pero implicando fuertemente que yo estaba detrás de la violación del sistema que paralizó la empresa durante la noche. Debajo, la declaración citada de Marco: lamentamos que algunos individuos no puedan aceptar el cambio, pero en Vista, la integridad profesional siempre será lo primero. Reí en voz baja. Se movió más rápido de lo que esperaba. Mi teléfono sonó. Era Valeria, con la voz temblorosa. Están investigando el sistema. Dicen que encontraron un inicio de sesión extraño. La misma IP de tu antigua oficina. No hice eso. Lo sé, pero ¿qué pasa con Pablo? No dije nada. Esa pregunta era la que más temía. Pablo, el hombre que me había evitado toda la semana y que de repente había desaparecido de todos los canales. Supe entonces que Marco no solo sospechaba. Él sabía y estaba usando a Pablo como arma. Por la tarde, Ricardo llamó, su tono grave. Amelia, acabo de recibir la noticia de que presentaron una denuncia ante la Comisión de Valores acusándote de acceso no autorizado a datos. Así que quiere convertirme en una criminal. ¿Exacto? Y si reaccionas ahora, caerás de lleno en su trampa. Déjalo sentirse seguro un poco más. Cuando la llamada terminó, me quedé en silencio. No tenía miedo de perder mi nombre. Tenía miedo de que las personas que confiaban en mí fueran arrastradas a esta guerra. Valeria me envió un mensaje de texto: me llamaron a recursos humanos, me preguntaron por ti. Dije que no sabía nada, pero no creo que me crean. Le respondí simplemente: gracias. No hagas nada más. Esa noche, fui al viejo muelle, el lugar al que siempre iba cuando necesitaba pensar. El mar estaba negro, el viento frío, el aire denso con sal. Abrí mi teléfono y leí el mensaje de Miguel: los datos están bloqueados. Alguien borró todas las copias de seguridad de los servidores. Casi todo por lo que habíamos trabajado se había ido. Pero entonces las palabras de Ricardo resonaron en mi mente: el poder necesita paciencia. Respiré hondo. Si Marco pensaba que había ganado, que así fuera. Cuanto más confiado se volviera, más expuesto estaría. A la mañana siguiente, Marco apareció en televisión en vivo. Llevaba un traje gris, su voz suave, su sonrisa ensayada. El incidente reciente fue causado por algunos ex empleados que interfirieron con el sistema, pero tenemos la situación bajo control. Vista está avanzando.
Vi toda la transmisión, apretando la mano alrededor de mi taza de café. Mintió sin defectos. Pero noté un pequeño detalle. Detrás de él, en la pantalla del estudio, estaba el logo de Berra, la compañía que iba a comprar Vista. No se estaba defendiendo a sí mismo. Estaba vendiendo lo que no le pertenecía. Le envié el videoclip a Ricardo. Él respondió casi al instante, bien. Necesitamos más pruebas de que está engañando a los inversores. Una vez que tengamos eso, podremos bloquear el acuerdo. Me reuní con Valeria y Miguel en su apartamento de nuevo. Ella parecía agotada, con los ojos oscuros por las noches sin dormir. Miguel estaba furioso. Pablo nos traicionó, dijo. Revisé los registros de acceso. Subió los archivos cifrados directamente al sistema de Marco. Valeria golpeó la mesa con la mano. Confié en él. No los culpé. En el juego del poder, la lealtad es la moneda más rara. Nos detenemos, dije. ¿Qué? Casi gritó Miguel. Después de todo lo que ha hecho. No para siempre, dije con calma. Solo por ahora. Que piense que nos hemos rendido. Cuando las cosas se calmen, atacaremos desde donde menos se lo espere. Valeria me miró lentamente, comprendiendo. ¿Qué estás planeando, Amelia? Me volví hacia la ventana, preparándome para la reunión de accionistas. Durante la siguiente semana, desaparecí de todos los canales. Ni correos electrónicos, ni llamadas, ni redes sociales. Los medios especularon salvajemente. Amelia Cruz guarda silencio tras acusaciones de sabotaje. Lo ignoré. Necesitaba la calma. La tormenta siempre es más peligrosa cuando se detiene. Pasé mis días reescribiendo todo. Cada línea de datos, cada copia de prueba, cada transacción que Marco había firmado. Cada archivo se guardó de forma segura en 2 cuentas separadas, ninguna rastreable a mi nombre. Envié el primer lote a Ricardo. Él me llamó después de leerlo. Esto es todo, dijo. Exactamente lo que necesitamos. ¿Estás lista? Siempre lo he estado, Ricardo, dije. Simplemente aún no era el momento. Pasó una semana. El acuerdo con Berra acaparó todos los titulares. Marco apareció en eventos, elogiado como el hombre de oro de Silicon Valley. Y yo, observé en silencio desde las sombras, esperando el momento en que se sintiera intocable, porque ese sería el momento en que lo perdería todo. El viernes por la noche, le envié un mensaje a Ricardo, es hora. Él respondió en segundos, entendido. Organizaré la reunión de accionistas para el martes. Miré la pantalla, tranquila como siempre. Marco pensó que me había destruido, pero todo lo que había hecho fue construir el escenario en el que estaba a punto de subir. Apagué las luces y me senté en la oscuridad, cerrando los ojos. El rostro de mi padre apareció en mi mente, su sonrisa cálida y firme. Ahora entiendes por qué dije que esperaras el momento adecuado, ¿verdad, Amelia? Asentí en el silencio y susurré, sí, padre, es hora de que regrese. Martes por la mañana. El aire estaba frío y húmedo, el olor a niebla matutina mezclándose con el olor a café que subía de la calle. Me desperté más temprano de lo habitual, me duché con agua fría y luego me paré en silencio frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había salido de ese edificio hacía un año. Sus ojos ahora estaban firmes, despojados de miedo, enfocados solo en lo que venía después. Me puse un traje negro, me até el cabello pulcramente, me abroché el viejo reloj de mi padre en la muñeca y salí por la puerta. La torre Vista Dynamics se alzaba imponente e inquebrantable contra el cielo gris de San Francisco. Había pasado un año desde la última vez que puse un pie dentro, y esa mañana regresaba, no como la empleada que despidieron, sino como la que la poseía. Ricardo lo había arreglado todo. La reunión especial de accionistas estaba programada para las 10 de la mañana. Marco creía que era solo una sesión a puerta cerrada para finalizar la venta a Berra. No sabía que en el papel, la persona que tenía el 90% de los votos era yo. Llegué 10 minutos antes. La vieja recepcionista levantó la vista sorprendida y luego forzó una sonrisa vacilante.
Señorita Cruz, pensé. Está bien, dije con calma. Tengo una reunión con la Junta. Ella asintió rápidamente y no dijo nada más. Entré al ascensor, viendo los números subir, mi corazón latiendo lento pero constante. Cuando las puertas se abrieron, Ricardo me esperaba en el pasillo. Llevaba un traje gris y un maletín de cuero. Ya han empezado, dijo en voz baja. Asentí. Bien. Que terminen de hablar. Detrás de las puertas de cristal, se escuchaba la voz de Marco, segura, controlada, la misma voz que una vez me había desestimado. Berra está presentando su oferta final. Si estamos de acuerdo hoy, la adquisición se completará en 2 semanas. Le siguieron algunos aplausos educados, sillas raspando. Ricardo hizo un sutil asentimiento. Respiré hondo y abrí la puerta. La sala quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron. Marco estaba de pie en la cabecera de la mesa, su rostro pasando del shock a esa sonrisa cuidadosamente practicada. Amelia, dijo con voz uniforme. Creo que está en la sala equivocada. Esta reunión es solo para miembros de la Junta. Caminé hacia la mesa y coloqué la carpeta de cuero de Ricardo sobre la madera pulida. Bien, dije, porque yo soy la Junta. La sala se congeló. Ricardo abrió su maletín, sacó una pila de documentos certificados y los deslizó hacia Marco. Estos son los papeles verificados que confirman la propiedad legal de la señorita Cruz, dijo. Según el fideicomiso establecido por el difunto presidente Eduardo Cruz, el 90% de Vista Dynamics ahora le pertenece a ella. Uno de los miembros de la Junta se inclinó hacia adelante, hojeando las páginas. Su voz se quebró ligeramente. Dios, ¿es esto real? Ricardo asintió. Todo verificado, notariado y actualizado en el registro de accionistas esta mañana. Marco permaneció inmóvil durante varios segundos. Vi la confusión parpadear en sus ojos antes de convertirse en furia. Luego se rió. Un sonido corto y hueco. Esto es una broma. ¿Otro de tus planes? No, dije con calma. Es la verdad que nunca te importó aprender. Abrí la segunda carpeta y extendí las páginas sobre la mesa. Y este es el informe de auditoría independiente sobre tus operaciones financieras. Transacciones fantasma, fondos de consultoría falsos, pagos no registrados. La sala se agitó, las cabezas se inclinaron hacia adelante. Escuché murmullos bajos, dedos trazando nombres de empresas familiares y números imposibles. La voz de Marco vaciló. ¿De dónde sacaste esto? ¿Hackeaste mi sistema? Me encontré con sus ojos. No necesité hackearlo. Tuve acceso. El silencio se instaló, denso y pesado. Lo dejé persistir antes de volver a hablar. Lento y deliberado. Me despediste porque pensaste que era inútil. Pero olvidaste que esta empresa lleva el nombre de mi padre. Y no estoy aquí por venganza. Estoy aquí para limpiar el desastre que hiciste. Ricardo le entregó otro documento al secretario de la Junta. Por autoridad del accionista mayoritario, la señorita Cruz solicita una votación inmediata para la destitución del señor Marco Herrera del puesto de director ejecutivo. Marco se giró bruscamente hacia él. No puedes hacer eso. Se requiere al menos 2/3 de aprobación de la Junta. Ricardo interrumpió, su tono tranquilo. No cuando ella posee el 90%. Esa es la mayoría. La verdad lo golpeó como una pared. Su rostro se puso rojo, sus manos se apretaron. Me miró, con la voz temblorosa. Lo planeaste desde el principio. Negué con la cabeza. No, tú lo planeaste para mí. Yo solo esperé el momento adecuado. Desde el otro extremo de la mesa, Arturo, uno de los aliados más antiguos de mi padre, habló con su tono bajo y firme. Según el estatuto de la empresa, la moción entra en vigor inmediatamente después de la confirmación del accionista mayoritario. Me miró. ¿Le gustaría firmar, señorita Cruz? Tomé la pluma y firmé, un trazo limpio y deliberado. Marco se quedó mirando el papel. Su expresión una mezcla de odio e incredulidad.
Su voz bajó a un susurro. ¿Fue esto venganza? Lo miré tranquila e imperturbable. No, esto es justicia. Ricardo hizo un gesto a los guardias de seguridad. Nadie dijo otra palabra. Marco se quedó quieto un momento, luego salió. La puerta se cerró detrás de él. Silencio. Final. Inhalé profundamente. La tensión en la sala pareció disolverse. La luz del sol se filtraba por los altos paneles de vidrio, extendiéndose por la mesa. Arturo me miró y asintió una vez. Bienvenida de nuevo, Amelia Cruz. Sonreí, una sonrisa real, la primera en meses. No de victoria, sino de pertenencia. Recogí los papeles y hablé claramente, mi voz firme. No vine aquí para ocupar el lugar de nadie. Vine a restaurar lo que Vista alguna vez representó, confianza, personas y verdad. A partir de hoy, comenzamos de nuevo. La sala permaneció en silencio por un momento, luego se llenó de suaves murmullos de acuerdo. Sabía que esta no era el final de la batalla, pero esa mañana, había reclamado lo más importante. No el poder, sino mi voz. Mientras salía de la sala, Ricardo caminaba a mi lado. Tu padre estaría orgulloso, Amelia, dijo suavemente. Lo miré y sonreí. Eso espero, pero aún tenemos trabajo que hacer. No solo quiero que la empresa sobreviva. Quiero que viva como él soñó que podría hacerlo. Ricardo asintió. Entonces, empecemos. Salimos al largo pasillo bañado por la luz del mediodía, los reflejos brillando en el suelo de mármol. Me detuve un momento, mirando hacia la puerta cerrada detrás de nosotros, la misma por la que una vez había caminado en derrota. Ahora estaba de regreso, no por venganza, sino para reconstruir a mi manera. Después de que Marco fue escoltado fuera de la sala de juntas, me quedé inmóvil por un largo momento. Nadie dijo una palabra. La sala estaba tan silenciosa que pude escuchar el reloj haciendo tic-tac en la pared. No hubo aplausos, ni felicitaciones, solo el pesado silencio de personas que acababan de presenciar un cambio demasiado repentino y vasto para procesar. Mi corazón latía lento, pesadamente. No había emoción de triunfo, solo algo más profundo, alivio. Ricardo se paró a mi lado, aún sosteniendo los documentos firmados. Habló suavemente. Deberíamos quedarnos para finalizar el papeleo. Asentí. Un momento después, Arturo, el miembro más antiguo de la junta que había trabajado con mi padre durante años, se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. Su voz era áspera pero firme. Según el reglamento, la junta requiere un ejecutivo temporal. Propongo que la señorita Cruz asuma el cargo hasta que se tome una decisión formal. Nadie objetó. Algunos intercambiaron miradas, luego asintieron. Ricardo colocó el documento de nombramiento ante mí y lo firmé. Cuando la pluma tocó la última línea, comprendí que, a partir de este momento, yo era oficialmente la cabeza de Vista Dynamics, la empresa que mi padre construyó y la que Marco acababa de verse obligado a abandonar. Cuando los demás salieron, me quedé con Ricardo. Él dijo, deberíamos anunciar esto pronto antes de que se extiendan los rumores. Respondí, anúncialo, pero discretamente. Quiero que vean resultados antes de que escuchen la historia. Ricardo sonrió débilmente, tal como tu padre. Salí al pasillo. A través de los paneles de vidrio, vi a Marco de pie en el vestíbulo principal, rodeado de reporteros. Los flashes de las cámaras estallaron en ráfagas rápidas. Me detuve a observar. Hablaba con ese tono tranquilo y seguro que había escuchado cientos de veces antes en conferencias de prensa. La compañía está en un periodo de transición, dijo Marco. Ha habido algunos malentendidos. Sigo siendo el CEO legal hasta que el tribunal dicte lo contrario. Este es un intento deliberado de tomar el control. Una reportera preguntó, ¿tiene alguna prueba, señor Herrera? Él sonrió levemente y miró hacia donde yo estaba. La presentaré pronto. La verdad siempre sale a la luz. Observé y supe que Marco nunca había aprendido a perder. Estaba haciendo lo que mejor sabía hacer, controlando la narrativa. El poder se había ido, pero aún tenía los medios, y sabía cómo usarlos para sembrar dudas.
De vuelta en la sala de juntas, Ricardo estaba organizando documentos. Está volviendo a causar problemas, ¿verdad? Preguntó. Lo está, dije. Ha elegido la vía pública. La voz de Ricardo se endureció. Podemos contrarrestar eso. Los medios todavía escuchan a quienes dicen la verdad. Todavía no, dije, sacudiendo la cabeza. No necesito discutir. Dejaré que las acciones y los números hablen por mí. A última hora de la tarde, todos los pasos legales estaban completos. Marco fue oficialmente destituido como CEO. Los documentos se habían presentado en la bolsa de valores, pero sabía que él no se detendría. Regresé a mi antigua oficina. Todo parecía igual, excepto por la placa con el nombre que faltaba. La levanté, limpié la fina capa de polvo y la volví a colocar en el escritorio. La luz del sol de la tarde se filtraba por la ventana, proyectando un pálido resplandor dorado por la habitación. Recordé a mi padre sentado allí hace años, su voz resonando en mi mente: el poder no está destinado a probar quién es más fuerte. Está destinado a probar quién tiene la razón. Cuando abrí mi laptop, mi bandeja de entrada estaba desbordada. Algunos mensajes me felicitaban. Otros intentaban reconectarse. Y otros simplemente eran curiosos, pero un nombre me llamó la atención. Marco Herrera. Lo abrí. Solo había una línea: ¿crees que has ganado? Veamos quién mantiene la confianza por más tiempo. Miré las palabras, luego sonreí débilmente. Él todavía no entendía. Nunca me importó ganar. Todo lo que me importaba era mantener esta empresa fiel a lo que mi padre la construyó. A la mañana siguiente, los medios estallaron con la historia de la transición. Algunos titulares elogiaron el regreso del legítimo heredero, mientras que otros sugerían que yo había tenido éxito solo por el apellido Cruz. Los leí todos sin reacción. Las palabras no podían conmoverme ahora. Ricardo llamó, su tono firme. Que hablen. La verdad los callará pronto. Tuve mi primera reunión interna con los jefes de departamento restantes. Algunos me miraban con cautela, otros con curiosidad, pero ninguno con desafío. Expuse mi plan: una auditoría completa, el fin de la cultura del miedo y la restauración de la confianza entre los empleados. Cuando terminé, la sala estuvo en silencio durante unos segundos. Luego Valeria, mi aliada incondicional, habló. Tiene razón. Es hora de que empecemos de nuevo. Uno por uno, los demás asintieron. Miré alrededor de la sala y vi algo cambiar en sus ojos. La duda no había desaparecido, pero por primera vez, había un destello de esperanza. Esa tarde, me quedé sola frente a la alta ventana de la oficina, mirando la ciudad. Las luces se extendían por el horizonte como un río resplandeciente. En el reflejo, vi mi propio rostro, tranquilo, resuelto. Susurré: puedes controlar los medios, Marco, pero yo dejaré que la verdad lo controle todo lo demás. Apagué las luces y salí de la oficina a las 11 en punto. El viento exterior era fuerte, pero no hacía frío. Por primera vez en meses, me sentí ligera. Marco aún tenía sus planes, pero yo tenía a Ricardo, Valeria, Miguel, y lo más importante, tenía algo que nadie podía quitarme: la confianza de mi padre. La batalla en la sala de juntas había terminado, pero la lucha por el alma de Vista apenas comenzaba. Y esta vez, no era yo la que estaba siendo expulsada. Era yo la que lideraba su renacimiento. Un año después de que oficialmente asumí la dirección de Vista Dynamics, la compañía había cambiado tanto que incluso yo apenas podía creer que fuera el mismo lugar. El frío y temeroso silencio que alguna vez había acechado sus pasillos se había ido. Las paredes de cristal que solían reflejar rostros tensos ahora reflejaban risas y el zumbido de la colaboración nocturna. Cada mañana, cuando caminaba por el vestíbulo, los empleados me saludaban con sonrisas fáciles. Ya no eran las miradas cautelosas de una fuerza laboral nerviosa. Los rostros que antes miraban hacia abajo cada vez que pasaba el antiguo CEO ahora se encontraban con el mío, seguros y sin miedo. Podía verlo. La luz en sus ojos de nuevo. La luz de la gente que creía. Cumplí mi promesa.
cada departamento había sido reconstruido en torno al valor humano, sistemas de recompensas justos, discusiones abiertas entre equipos, y la iniciativa Las personas primero había convertido los ideales en realidad. Nuestro primer informe trimestral bajo la nueva estructura no solo se mantuvo estable, sino que creció un 18%, un número que sorprendió a todos, incluida a mí. Esa tarde, Valeria y yo estábamos revisando los datos cuando ella sonrió. Si Marco viera esto, se volvería loco. Me reí. Probablemente ya esté muy lejos. Valeria hizo una pausa, su tono se suavizó. ¿Alguna vez piensas que lo perdonarás? Me quedé en silencio por un momento. ¿Perdonar? Esa palabra todavía se sentía pesada. Finalmente, dije, no necesito perdonar, Valeria. Solo necesito asegurarme de que no pueda lastimar a nadie más. Eso es suficiente. Una semana después, llegó una invitación, la Conferencia Nacional de Liderazgo Tecnológico, que honraba a los principales ejecutivos de todo el país. Vista había sido nominada a la innovación más centrada en el ser humano. Dudé antes de aceptar, no porque tuviera miedo, sino porque sabía quién más estaría allí, Marco. La conferencia se celebró en Los Ángeles. Cuando subí al escenario para presentar nuestra plataforma de IA, Lucid, lo vi sentado en la fila del medio, callado, sereno, y legible. Ya no era el imponente CEO rodeado de un séquito, solo un hombre que alguna vez lo tuvo todo y lo perdió. Cuando mi presentación terminó, la audiencia se puso de pie para aplaudir. Hice una ligera reverencia, luego vi a Marco acercarse. Sus ojos ya no mostraban arrogancia, solo una calma cansada. Hiciste lo que nunca creí posible, dijo en voz baja, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Felicidades, Amelia. Sonreí suavemente. Sin amargura, sin triunfo. Nadie construye un imperio solo con el poder, Marco. Debe construirse con confianza. Él asintió una vez, con una leve tristeza en sus ojos, luego se dio la vuelta. Lo vi irse, sin sentir enojo. Quizás en algún lugar de él, una parte del hombre que solía ser permanecía. Pero eso ya no me preocupaba. Había avanzado mucho más allá de ese capítulo. Cuando regresé a San Francisco, fui directamente a la oficina. Valeria, Miguel y el equipo técnico me esperaban en la sala de conferencias. Mostraron los últimos resultados trimestrales en la pantalla. Crecimiento de ingresos del 34%, satisfacción de los empleados en un récord del 91%, y nuevos inversores haciendo fila para asociarse con nosotros. Miguel sonrió. Lo logramos, Amelia. Miré alrededor de la sala que una vez había simbolizado el control y el miedo. Ahora vibraba con energía y risas. No yo, dije. Nosotros. Esto es lo que Vista siempre estuvo destinada a ser. La sala quedó en silencio por un momento. Luego alguien empezó a aplaudir y pronto los aplausos se extendieron, cálidos y genuinos. Después de la reunión, me quedé atrás. En el escritorio había una vieja foto. Mi padre y yo. El día en que Vista abrió su primera sucursal. Él vestía un traje gris. Yo era solo una niña con una cola de caballo, sonriendo alegremente a su lado. Puse mi mano en el marco y susurré, ¿ves esto, papá? Mantengo lo que construiste. Pero esta vez, no es solo para mí. Esa tarde, caminé por los pasillos. Las luces aún brillaban en muchas oficinas. Podía escuchar risas y discusiones animadas desde el ala de ingeniería. La gente se quedaba hasta tarde, no porque temieran a su jefe, sino porque amaban su trabajo. Disminuí mis pasos, sintiendo la calidez de un lugar que una vez me había roto. Antes de irme, me detuve en la entrada principal y miré el logo luminoso de Vista en la pared de cristal. Ya no era solo un símbolo. Era un legado. El de mi padre, el de los equipos e incluso los fracasos que me habían forjado. Una vez pensaron que me despidieron porque no era lo suficientemente buena, murmuré. Pero eso fue lo que me llevó a encontrar mi propósito. Afuera, el viento de la bahía soplaba fuerte, trayendo el frío de la sal y la niebla. Respiré hondo y salí, con una sonrisa tranquila en mi rostro. Sabía que este viaje no había terminado.
Pero ahora, no era la derrotada. Era la que lideraba el camino. Y en ese momento, finalmente entendí lo que mi padre había querido decir todo el tiempo. El poder no se trata del puesto que ocupas. Se trata de cómo lo usas para iluminar el camino de los demás. Esa fue la verdadera victoria. Y también fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde Vista ya no era el imperio de un solo hombre, sino el hogar de cientos de personas que continuaban el sueño que mi padre dejó atrás.